Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en en vuestros delitos y pecados, en lo cual anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí viene, digan conmigo, pero Dios, qué rico es misericordia, por su gracia y amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Voy a apagar el micrófono porque se está escuchando doble. Sí. Y yo creo que me pueden escuchar bastante bien. Bien, amén. ¿Me escuchan bien? Sí. Yo voy a tratar de que me escuchen mejor. Bien. Aleluya, aleluya. Óigame, cuando usted lee a Efesios y lo lee con el entendimiento, su corazón debe alegrarse. Debe alegrarse por las profundidades espirituales que tiene la carta de los Efesios. La carta de Efesios es la carta cumbre del apóstol Pablo. Es la carta que tiene más profundidades espirituales. Pablo, cuando escribió esa carta, estaba en otra dimensión espiritual. Es tan tal que cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, que en sí es una circular, esa carta es enviada a Asia Menor y se le puso a los Efesios porque Éfeso es la capital de Asia Menor, pero es una circular. ¿Qué implica eso que es una circular? Que la carta a los Efesios no trata ningún problema doctrinal como la carta a los Corintios. Si se dan cuenta, cuando Pablo escribe a los Corintios, es resolviendo una situación que tenían los Corintios. Cuando escribe a los Colosenses, es en respuesta a una situación que tienen los Colosenses. Cuando escriben a los Romanos, así también. Entonces, la carta a los Efesios es una circular que implica que esta carta tenía que llegar a todas las iglesias que estaban en Asia. La iglesia de Corinto llegó específicamente para la iglesia de Corinto. Cuando ellos tienen esa carta de los Corintios, no tenían que enviarla a otra iglesia, porque era tratando un problema que tenía específicamente a la iglesia de los Corintios. Pero cuando escribe esta carta, esta circular, Pablo tiene que enviarle a todas las iglesias que estaban en Asia Menor. Había que llevarle esa carta, porque es una circular, porque tiene profundidades espirituales y viene dada a un grupo de personas que no entendían lo que era la fe. Y muchos entendían lo que era la fe desde el punto de vista del judaísmo, ¿verdad? Donde por medio a sacrificios de animales, ellos obtenían el perdón de pecado. Muchos de estos judíos, estos hebreos, vamos a decirlo así, tenían que hacer un sacrificio para que Dios les perdonara. Tenían que llevar algo para que Dios les perdonara. Entonces, ¿qué sucede? Pablo trae esta revelación. Y recuérdense de algo, que es lo importante, que Pablo dice que el evangelio que él aprendió, no lo aprendió según hombre. Pablo está diciendo, este evangelio a mí no me lo enseñó ningún hombre. A mí nadie me enseñó, nadie me se sentó conmigo a enseñarme este evangelio. Este evangelio me lo enseñó el mismo Dios por medio de su Espíritu. Es decir, que estaba seguro de ese evangelio. Al punto que cuando Pablo decía, si alguien viene a predicarle otro evangelio, sea anatema. Lo estaba maldiciendo. De tan seguro que estaba Pablo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de la fe es muy amplia. El concepto de fe es muy amplio. Pero en una definición simple, la fe es creer. Eso es fe, creer. Creer lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios dice. Eso es fe.
Mucha gente tiene problemas con la fe hoy que no tienen fundamento porque ellos han creído una cosa que Dios no ha dicho. Y como ellos han creído una cosa que Dios no ha dicho, cuando sucede lo contrario de lo que Dios no ha dicho, o cuando ellos están esperando lo que Dios dijo que un día se va a cumplir, que nunca se ha cumplido, ¿qué hace? Desmayan. Su fe desmaya, porque si a mí me dicen que Dios va a hacer esto y esto y esto, cosas que Dios no ha dicho, y si Dios no lo hace, ¿qué va a pasar con mi fe? Se debilita. Se debilita. Entonces, ¿qué pasa? La fe es creer. Ahora bien, también el escritor de los Hebreos define la fe como es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, es decir, en el escritor de los Hebreos está diciendo que la fe está ligada al futuro y a lo que no se ve. Es decir, hay cosas que Dios está haciendo en cada uno de nosotros espiritualmente que nosotros no estamos viendo. ¿Cuántos sabían eso? Por eso la canción, me gusta mucho la canción, que aunque tú no puedas ver, yo sé que tú, aunque no te puedas ver, yo sé que tú estás obrando. Porque hay cosas que Dios está haciendo en cada uno de nuestros espíritus, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma, que muchas veces no nos damos cuenta y es otra gente que nos dice, pero fulano está cambiando, se ve diferente, habla diferente, actúa diferente, porque nosotros no nos damos cuenta. Es decir, que está ligado a lo que no se ve. Bien, y al futuro. También está la fe que podemos definir como la fe primaria. Vamos a decidirla de esa manera para poder entendernos. Que la define Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador del que le busca. Es decir, todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Esto es lo primario, que tú debes creer que Dios existe. Si alguien no cree que Dios existe, nunca se va a acercar a Dios. Ahora, cuando yo sé que Dios existe, ¿qué hago? Me acerco a Él porque creo que Él existe. Ahora bien, esa fe es buena, pero no es suficiente para salvarte. Porque hay mucha gente que cree que Dios existe, porque Dios se ha revelado por medio de la creación. La palabra enseña que la creación da testimonio de la grandeza de Dios. Es decir, que la gente hoy se pierde no porque Dios no se la ha revelado, sino porque no quiere venir a la luz y ama las tinieblas. Pero ya con el mismo hecho de nosotros ver la creación, tenemos que decir, bueno, si esto es creado, alguien tuvo que crearlo. Simple y sencillo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Esta fe no te lleva a salvarte, porque es la fe de solamente creer que Dios existe. Hay otra fe que es la fe intelectual. Hay gente que tiene una fe intelectual. ¿Qué es una fe intelectual? Bueno, que ellos conocen versículos bíblicos, conocen la historia, conocen la teología, conocen la doctrina, lo cual está bien y perfecto, pero es una fe intelectual, es una fe de la mente, es una fe que ellos pueden recitar muchos capítulos y versículos bíblicos, pero en esa fe no hay ninguna transformación, porque siguen siendo la misma persona que siempre han sido, y a veces hasta peor. Y al mismo tiempo, aún teniendo mucha Biblia, como decimos, un buen dominicano, no dan testimonio de que Cristo habita en ellos. ¿Por qué? Porque la fe verdadera, la fe que es un regalo de Dios, que es como don de Dios, que es la fe para salvación, podríamos decir lo que es la misma manifestación de la vida de Cristo en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si esa fe de salvación es que Cristo está dentro de ti, por medio de su Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Hay un principio que tenemos que entender, que en la salvación es un regalo de Dios por gracia. Nadie se la puede ganar. Entender la gracia de Dios es difícil para la mente humana. ¿Por qué? Porque la mente humana, todos nosotros desde pequeñitos, nos enseñaron a ganarnos las cosas. Nos enseñaron que si nos portábamos bien, nos iban a comprar helado. Que si pasábamos de curso, nos iban a regalar una bicicleta. Nos enseñaron que teníamos que ir a la universidad, estudiar duro, hacerlo en un profesional para obtener un buen empleo y obtener buenos dineros, conseguir buena casa. ¿Por qué? Porque era producto de mi propio esfuerzo, era producto de mi propia obra. Entonces, como una mente que desde pequeño te han enseñado a ganarte las cosas, y yo vengo hoy y te digo a ti que lo más grandioso, lo más precioso de esta vida, tú no te lo puedes ganar. Tú dices, no, eso es mentira, eso es imposible, porque yo toda la vida me he ganado la cosa. Y yo te digo, no, la gracia de Dios es lo que te puede dar la salvación. No por una obra que tú hiciste, sino por una obra que hicieron por ti en una cruz. Tú dices, no, es imposible. Así es, gloria a Dios.
Por eso la gracia de Dios es chocante para la mente legalista. Por eso la gracia de Dios es imposible entender una mente que ha vivido siempre para ello. Por eso la gente rechaza la gracia de Dios. Mucha gente dentro de la iglesia rechaza la gracia de Dios. Sí, quieren hacer algo para ganársela. Es más, todas las religiones tienen eso en común, que te enseñan a ganarte la salvación. Hay muchos que han creído en Jesucristo, pero le agregan algo a Jesucristo. Jesucristo más los sacramentos. Jesucristo más lo que dijo fulanito. Jesucristo más las buenas obras. Agregarle algo a la salvación por gracia es decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para salvarte. El tú agregarle algo a la salvación, lo que sea que tú le agregas, es decir, lo que se hizo en la cruz no fue suficiente. Yo tengo que hacer algo para ganarla. Ese fue el gran conflicto del apóstol Pablo. Pero miren lo maravilloso de la gracia de Dios. Que Dios te demanda, nos demanda fe para salvarnos. Si Él dice, ok, yo te voy a salvar por gracia, pero para yo salvarte por gracia, tú tienes que tener fe. Es decir, por eso que fe es por gracia, por medio a la fe. Entonces tú dices, ok, yo necesito tener fe para activar la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se activa desde el mundo físico. La gracia de Dios está dispensada en el mundo espiritual y desde el mundo físico yo la activo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, se ha definido la gracia de Dios como doctrina, lo cual es bueno para entender la doctrina. Pero la gracia de Dios es más que una doctrina. La gracia de Dios es la naturaleza de Dios mismo. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia. En su naturaleza, en su esencia, en su carácter, Él es un Dios de gracia. Porque la gracia es una manifestación del amor de Dios. Dios es un Dios sumamente amoroso. Dios no tiene amor, Dios es el amor. Entonces la gracia es una manifestación de amor. Porque el amor de Dios tiene gracia, tiene paciencia y tiene misericordia. Entonces cuando Dios hace algo por gracia es porque esa es su naturaleza. Es más, Dios no tiene que hacer un curso para manifestar su gracia. A Dios no hay que enseñarlo cómo hacer las cosas porque esa es su naturaleza. Entonces Dios actúa así porque Él es así. Ahora bien, entonces como Dios nos demanda fe para salvarnos, la pregunta que yo quiero someter a consideración, leyendo el texto bíblico, ¿verdad? Y viendo la condición espiritual que estábamos nosotros y en la condición que están todos aquellos que no están en Cristo, que es la condición del hombre natural. Efesios 2 dice, y dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delito y pecado, en lo cual anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La pregunta que quiero hacer, ¿puede un muerto producir fe? No. Si como alguien que está muerto, porque la fe es espiritual, la fe de salvación como don no es terrenal, no la produce el hombre terrenal, la fe es espiritual. ¿Cómo alguien muerto espiritualmente puede producir algo espiritual para acercarse a Dios? ¿Hay manera? No. Bien, ahora bien, la fe hemos dicho que es creer lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Dios hace. Ahora bien, el hombre que anda buscando la corriente de este mundo, del sistema, ahí el mundo es el área donde Satanás tiene gobierno, tiene dominio. Entonces, el hombre que está sin Dios anda siguiendo la corriente de este mundo, basado en los deseos de la carne, los vanaglorios de la vida y basado en los deseos de los ojos, lo que ve. Es decir, que ese hombre está completamente lejos de Dios. ¿Por qué? Porque él está buscando cosas de afuera, cosas del mundo, cosas que le den satisfacción temporal, pero no está pendiente o no está buscando cosas que le den una satisfacción o un gozo eterno. Entonces el hombre natural es imposible que pueda tener esa fe. Pero también dice que está conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando de Satanás. Está hablando
que tiene una conformación. Satanás ha conformado la imagen de él en ese tipo de gente. Y aquí viene el pero que cambió la historia. Yo lo he definido así. El pero que cambió la historia. Que es cuando Pablo dice, pero Dios. Si él habla de un panorama del hombre natural que está lejos de Dios, que no puede alcanzarle a Dios, que no puede acercarse él a Dios porque su condición espiritual y su condición de muerte espiritual le hace imposible que él se acerque a Dios. Y este pero cambia la historia. Todo esto, el que entendió este pero va a entender lo que es la gracia de Dios y lo que es Dios mismo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Óigame, señores, cuando ustedes leen a Pablo, el que lea a Pablo estas escrituras, nunca más predica un evangelio de condenación. Nunca más. Nunca más en la vida habla de condenación, sino de traer salvación. Ahora bien, entender a Pablo es difícil, porque Pablo dice que estábamos junto con él en la cruz, pero también dice que nos sepultaron junto con él, pero también dice que nos resucitaron junto con él. ¿Cómo entender la mente humana esto? De que todos nosotros estábamos en la cruz. ¿Cómo entender de que todos nosotros duramos 3 días muertos? ¿Y cómo entender que después el Señor nos resucitó juntamente con Él? ¿Cómo entender esto? Si yo estoy aquí, si eso sucedió hace 2000 años, ¿verdad? Lo que pasa, para entenderlo, tenemos que entender lo que hemos explicado, lo que se llama el principio de la representatividad. Jesús en la encarnación era nuestro representante. Es decir, Dios solamente ha creado 2 creaciones. La primera creación, ¿lo pueden apagar el aire si está muy frío? Ya está bien. Ya, 2 creaciones. ¿Está frío? Sí, ese es el ministerio de Junior mientras tanto. Y él feliz que llamar y tenía frío también. Si no, bueno. Dios es maravilloso. Amén, así es todo el tiempo. ¿Bien? No, estaba frío porque hasta yo ya tenía él frío. no lo quería hacer por él. Estaba esperando que otro gritara. Por eso él dice que Dios es bueno. Aleluya. Ok. Tenemos que entender lo que se llama el principio de la representatividad. Cuando Dios creó a Adán, en Adán creó la raza humana completa, como cabeza representativa de la raza humana. Adán tenía que multiplicarse, ¿verdad? Porque ese fue el mandamiento que se le dio. El problema es que Adán se multiplicó después que pecó. Y al multiplicarse después que pecó, ¿qué hizo? Pasó el pecado a toda su descendencia. Multiplicó el pecado. Porque él se multiplicó una naturaleza pecaminosa. Pero asimismo, como Adán fue el primer representante, la primera creación, y era el representante de la raza humana, asimismo Jesús en la encarnación era el segundo representante de la raza humana. Si asimismo, como caímos todos por el primer representante que era Adán, todos caímos. Asimismo, en el segundo representante que era Jesús en la encarnación, también Dios nos recuperó. Amén. Sí, es la misma, es la ley de la representatividad. Entonces, como Jesús era nuestro representante, cuando Él estaba en la cruz, nos estaba representando a nosotros en su muerte.
en la sepultura también nos estaba representando a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Él resucita, también resucita ya como representante de la segunda creación, de la nueva creación en Cristo. Pero Él resucita como espíritu vivificante. En pocas palabras, un espíritu que da vida. Y ese espíritu viene dado como una semilla, que por medio a la fe, ese espíritu entra a ti como una semilla. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Cuando Él resucita, entonces resucita la raza humana, todos nosotros estábamos ahí. Por ahí hay muchas personas que no saben que ya todos sus pecados le han sido perdonados. Y ellos siguen caminando con la culpa y la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque no saben lo que ha sucedido en la cruz por el perdón de sus pecados. Por eso que el maravilloso evangelio de la gracia de Dios, yo no puedo decir evangelio solo. Yo tengo que decir el maravilloso evangelio de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Cuando a nosotros se nos anuncia lo que ya sucedió en la cruz, el evangelio por sí son las buenas noticias de Dios de algo que ya sucedió. No es de algo que va a suceder, es de algo que ya sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz. Por eso que el evangelio, hemos dicho, por definición, no trata de condenación, sino de salvación. Todo el que está allá afuera en delitos y pecados, lo que necesite conocer lo que ya sucedió. Entonces, ¿qué sucede? Él debe conocer lo que sucedió con Jesús. ¿Por qué debe conocer lo que sucedió con Jesús? Porque hay un principio que Pablo enseña en Efesios capítulo 1, 13 y 14. Y dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pablo dice que el Espíritu Santo va a operar y va a obrar cuando la gente escuche el evangelio de verdad. Es decir, no es cualquier evangelio, es un evangelio, el evangelio de verdad. Y cuando tú creas en este evangelio, en el de verdad, sí, no es el evangelio de los evangélicos, no es el evangelio de los bautistas, no es el evangelio de los pentecostales, no es ese. Es el evangelio de verdad. Y el evangelio de verdad trata única y exclusivamente de la persona de Jesucristo. Trata de lo que sucedió en la cruz. Trata de un hecho consumado. No es de algo que va a suceder, sino de algo que ya sucedió. Por eso él dice, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en este evangelio, fuiste sellado. ¿Qué significa el sello? El sello simboliza, en el lenguaje que él está escribiendo en ese momento, que Dios te sella como de su propiedad. Asimismo, cuando que vemos los productos que dicen Made in China, Made in República Dominicana, Made in Taiwán. Asimismo, en nosotros hay una etiqueta que dice Made in Dios. Made in Dios. Es un sello. Entonces, ¿qué pasa? Pero no solamente es un sello, sino que dice que ese sello es el sello del Espíritu, el Espíritu de la promesa. Dice que es el arra. ¿Qué es un arra? El arra es lleno de una palabra fenicia, que es la palabra arrabón. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Es la garantía. ¿Cuándo se utilizaba esa palabra? Esa palabra se utilizaba de esta manera. Se usaba cuando alguien iba a comprar una mercancía y iba a comprar esta mercancía. Vea, y decía,
yo quiero esta mercancía, pero no me la voy a llevar ahora. Pero yo la quiero comprar para que sea mía. La garantía de que yo me la voy a llevar es que yo te voy a dar un depósito. Toma. Y yo vengo un día a buscarla. Esa mercancía ya es mía porque yo di un depósito. Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es la garantía. ¿Qué garantía? La garantía que lo que Dios inició contigo lo va a terminar. Todo lo que Dios inició contigo lo va a terminar. Porque hay una garantía. Hay un depósito de Dios en nosotros. Para garantizar que Dios va a hacer lo que Él se propuso hacer con nosotros. Entonces, ese es el sello. Donde Dios te declara propiedad de Él. Y te da el Espíritu Santo como garantía. Entonces, ¿qué sucede? En esa garantía. Y de cierta manera también. Mire, el día pasado dijimos que Dios es legal, pero no legalista. Ustedes sabían que cuando Adán pecó, Dios perdió el derecho legal de hablarle al hombre desde adentro. Dios cuando creó al hombre, creó a Adán, era hablándole desde adentro. Adán escuchaba a Dios desde adentro. De ahí en adelante, Dios, toda vez que le habló a los hombres, fue desde afuera. En la sello, Dios recupera el derecho legal por la fe en Jesucristo para hablarte nuevamente desde adentro. Por eso es ahora que nosotros podemos escuchar la voz del Espíritu desde adentro. Los antiguos escuchaban a Dios desde afuera. Hoy por eso, cuando Dios nos puede hablar y escuchar la voz de Dios desde adentro, porque Él recuperó ese derecho. ¿Qué hace eso? Que como ya tú eres propiedad de Dios, como la fe viene como semilla por medio del Espíritu, dice, entonces Romanos 10:16 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no es cualquier cosa, ahí es el conflicto mío con los predicadores, que no es predicarle cualquier cosa, no es predicarle cualquier disparate, escúcheme la expresión. Así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que si yo quiero, si yo soy un predicador del nuevo pacto, un ministro competente del nuevo pacto, mi predicación debe ser conforme a lo que Dios ha dicho. Debe ser conforme a la palabra de Dios. Ahora bien, ¿quién es la palabra de Dios? Jesucristo, el Cristo. Juan 1 dice que el verbo se hizo carne. Es decir, la palabra, cuando hablamos de Jesucristo en la encarnación, es la misma palabra hecha carne. Entonces, la verdad de Dios hecha carne, la justicia de Dios hecha carne, todo lo que Dios era, todo lo que Dios es, mejor dicho, está representado en la encarnación de Jesucristo. Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Jesucristo representa el carácter de quién es Dios. Sí, representa el carácter de un Dios amoroso, de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios de misericordia, de un Dios de perdón, de un Dios paciente. Si se dan cuenta, todo lo que Jesús hizo en la encarnación es lo mismo que Dios ha hecho todo el tiempo. Todo el tiempo. Y si se dan cuenta, viendo a Jesús, nos damos cuenta que Jesús nunca condenó a un pecador. Nunca rechazó a un pecador. Es más, le dijeron que era un borrachón y un comilón porque estaban con una gente que bebía vino y comía. Y eso es un borracho y un comilón. Dice, pero acá Juan no bebía ni comía, ustedes lo criticaron. Yo vengo y yo estoy con ellos y también me critican. Dice, ustedes siempre me van a criticar. ¿Pero quién lo criticaban? Los religiosos. La única grupo que Jesús fue fuerte, muy duro, fue con el grupo de los religiosos. Entonces Jesús en la encarnación hizo todo lo que Dios hace. Bien, ahora bien, cuando nosotros hemos venido a Jesucristo por la fe, hemos llegado a Dios por la fe, todos venimos cargados, ¿verdad? Con muchísimas situaciones, ¿sí o no? Tenemos situaciones, todo. Pero nosotros hemos iniciado una carrera. Iniciamos una carrera.
Si hoy lo que son deportistas como Obi, que juega fútbol, él dice que juega fútbol. Ahí está Obi. Y Atleta. un atleta. Ahí está Junior, que también tiene ropa, que también era atleta. Y yo que era atleta. Y nos dicen, vamos a jugar fútbol. ¿Cuántos de ustedes se irían con la ropa que tienen? Ninguno. Ninguno, ¿verdad que no? Obi se fuera a poner, se pone un pantalón corto, unos tenis, Junior por igual y algo ligero. Pero ¿por qué no nos podemos ir con esta ropa? A esa carrera de fútbol. Así que la regla de Siquio. Lo que pasa es que esta ropa no va a pesar en el juego, es incómodo. No vamos a poder jugar en la cancha. Con 2 vueltas que demos, mira, esta camisa se va a sudar. Esos zapatos que tenemos, ¿qué va a pasar? Lo primero que vamos a hacer es despojarnos. ¿Para qué? Para ponernos otra vestimenta para correr esa carrera de fútbol. Así mismo es el mundo espiritual cuando iniciamos la carrera de la fe. Hemos iniciado la carrera de la fe. Y la gran batalla que nosotros tenemos en el mundo espiritual es la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque la palabra enseña que hay un príncipe de este mundo que está tratando de cegar el entendimiento de todos nosotros. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz en la faz de Jesucristo. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Para que no veamos a Cristo cara a cara. Y esa obra no, Satanás no lo está haciendo con los que están allá afuera. No, es con los que están adentro. Entonces, ¿qué pasa? Él quiere cegarnos el entendimiento y decir, no, eso no es nada. Sigue haciendo eso y eso, que eso no es nada. Entonces, ¿qué sucede? El escritor de los Hebreos dice, mira lo que dice con respecto a esa carrera. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojamos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por su gozo, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El escritor de los Hebreos dice que la carrera de la fe no podemos correrla con algo pesado. ¿Por qué? Porque lo pesado no va a hacer que corramos como debemos correr. ¿De qué debemos despojarnos? De todo aquello, de todo pecado que nos asedia. ¿Qué debemos? Despojarnos. Porque la carrera no se puede correr así. Hay que despojarse de todo eso para que la carrera sea ligera. ¿Bien? Pero después de eso, que yo me despojo, me dice entonces que la carrera tiene una meta. Y todo lo que sale a correr, cuando tiran el tiro, ¡pam!, sale a correr. Lo que ve es la línea que tiene que correr y la meta. Si él no está pendiente de quién viene al lado, ni quién viene atrás. Sí, no puede estar pendiente de quién viene atrás, quién viene aquí. No. Yo tengo que correr la meta. Para allá voy. Y nadie me va a parar. Y voy para allá. Entonces, ¿qué pasa? Pero con la ojo puesto en esa meta. ¿Cuál es la invitación? Que todos nosotros pongamos los ojos en Jesús. Vea lo que usted vea. Haga lo que nosotros hagamos. Ponga los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de esa fe. Sí, mucha gente no tiene fe. ¿Por qué? Porque ellos han puesto los ojos en otra persona que no es Jesús. Es decir, los ojos de ellos están en un pastor, en un apóstol, en un evangelista. Y por eso, cuando ellos hablan, ya no habla de lo que dice la Biblia, sino el pastor dice, no es lo que dice el pastor, es lo que dice la Biblia. No es lo que digo yo, es lo que dice la Biblia. Usted me puede creer cuando yo diga lo que dice la Biblia. Por eso que nosotros como pastores podemos aconsejarle. Pero cuando vayamos a aconsejarlo tenemos que ir a la Biblia. ¿Ustedes vieron de mí? Yo le voy a decir, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice esto. ¿Por qué? Porque
cuando las grandes herejías nacen cuando el hombre cierra la Biblia y habla a él. Ahí inician las grandes herejías. Ahí inician los grandes conflictos. Cuando el hombre cierra la Biblia y habla a él. La Biblia bien interpretada es Dios hablando todos los días. Cuando usted interpreta bien la Biblia, es como si usted estuviera escuchando a Dios cara a cara. Entonces, por eso, es que tenemos que poner los ojos en Jesús. ¿Pero por qué en Él? Porque quien nos revela las Escrituras es Él. Porque todas las Escrituras hablan de mí, dice Él. Todas las Escrituras de mí que hablan. Y como dan testimonio de mí, hablan de mí, yo te la puedo revelar. Jesús le dijo, ustedes escudriñan las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Jesús le está diciendo en español, ustedes leen la Biblia, creyendo que en la Biblia está la vida eterna. Pero en la Biblia no está la vida eterna. La Biblia da testimonio de quién es la vida eterna, que soy yo. Si ella está hablando que la vida eterna está en mí, y ustedes no quieren venir a mí. Es decir, que pueden leerla todo el tiempo, la Biblia. Todos los días, 24/7. Pero si no vienen a mí, no tienen vida eterna. No hay salvación, porque la salvación es el regalo de la vida de Dios en la persona de Jesucristo. Es un regalo de Dios y es un don de Dios, dado a los hombres. Y es dado por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Romanos 8 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijo, también heredero y heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, que en el nuevo pacto, este don es posible por el nuevo pacto. En el viejo pacto, este don no era posible. Es producto de la resurrección de Cristo. Como Cristo viene a nosotros como una semilla se siembra en una tierra. Y a medida que esa semilla se siembra en la tierra, ¿qué va pasando con esa semilla? Va creciendo, hasta que se vuelve un árbol. La fe como don es dado como una semilla que tiene que crecer. Ahora, ¿qué va a hacer que crezca esta semilla? Esta semilla va a hacer lo que crezca la palabra de Dios, que tú estudies la palabra de Dios bien interpretada. Ojo, bien interpretada. La palabra de Dios y los mismos procesos que nosotros vivimos. Los mismos procesos que estamos viviendo nos enseña al Dios que le servimos. Un cristiano que no pasa por procesos, su fe no es probada. Y la fe no probada es una fe que no merece confianza. Para que la fe merezca confianza debe ser probada. Entonces, ¿qué sucede? En el nuevo pacto, ese don de la fe para salvación es un regalo como herencia, producto del pacto del Padre y del Hijo. Donde el Hijo le iba a dar vida a todo lo que creyera en Él. Y el Padre se garantizaba en salvarlo. Pero qué maravillosa es la gracia de Dios. Que Dios me dice, Ariel, yo quiero que tú tengas fe. Yo quiero que tú seas obediente. Yo quiero que tú me sirvas. Yo quiero que tú te des testimonio de mí. Dios quiere tantas cosas que Dios no pide. Pero Dios dice, todo lo que yo te pido, mira lo que vamos a hacer. Como tú, en tu condición natural, no lo puedes lograr, porque tú estás muerto en delitos y pecados, lo que tenemos que hacer es una sustitución de vida. Es una sustitución de vida. ¿Cómo así, pastor? Como el yo en mi naturaleza solamente voy a vivir para mí, Dios me dice, ok, tú lo que tienes que hacer es morir a vivir para ti
para que mi hijo comience a vivir en ti. Es la única manera que yo te puedo salvar, y es tú muriendo a vivir para ti. Por eso Pablo dice, ahora bien, el viejo hombre solamente hay un lugar que muere, en la cruz. En la cruz. Y no estoy hablando ahora de la cruz físicamente, sino, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, porque lo que procede a la crucifixión, ¿qué es? La muerte. Lo que procede a la crucifixión es la muerte. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Pero por qué Cristo vive en él? Porque él se crucificó. Error número uno de la mayoría de cristianos cuando leen las Escrituras, que entiende que lo que se está diciendo en las Escrituras lo están diciendo de él. Por eso muchos dicen, con Cristo estoy crucificado. No, eso era Pablo que podía decirlo. ¿Cuántas cosas todavía hay nosotros que tenemos que crucificar? ¿Sí o no? Muchas. Junior, te admiro, Junior, ¿verdad? Muchas, sí mismo, muchas, todos. Entonces, ¿qué pasa? Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, es decir, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si Pablo dice que lo que él está viviendo no es propio de su fe, lo que él está viviendo es propio de haberse crucificado juntamente con Cristo, de haber muerto, porque como él se crucificó, como él murió, entonces Cristo resucitó en él. Y al él resucitar en él, la fe que tiene él no es la de él, sino la del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mi fe por nuestra condición humana, ¿cuál es el problema? Que es circunstancial. ¿Por qué? Porque vivimos entonces basado en lo que estamos viendo por los ojos físicos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene el gran conflicto de la gran mayoría de creyentes, que en momentos difíciles, en momentos de prueba, en momentos apremiantes, que todos lo hemos tenido, entonces desmayan la fe y se comportan como personas sin fe. Y es verdad, no tienen fe, porque la fe que necesitan es la del Hijo. Porque la del Hijo es tan fuerte que es capaz de decir en una cruz, Señor, perdónalo, que ellos no saben lo que hacen. La fe del Hijo es capaz de decir, este templo ustedes lo van a destruir en 3 días y en 3 días lo van a construir de nuevo. Y no se estaba refiriendo al templo físico, sino al cuerpo de él. Porque él tenía tanta fe que él sabía que él iba a morir por el perdón de los pecados, pero tenía fe que el Padre y el Espíritu Santo lo iban a resucitar de entre los muertos. Es decir, que la fe es propia de la naturaleza de Dios. La fe es un don celestial que viene dado después de la resurrección. Y esa es la fe que agrada a Dios verdaderamente. Esa es la fe que Dios quiere, porque es la fe del Hijo. Porque la mía, cuando yo me vea en situaciones difíciles, voy a decir, ¿dónde está Dios? ¿Y a qué Dios que yo le sirvo? Si soy hijo de Dios y mira cómo me está pasando. Y es normal, humanamente, que lo digamos. ¿Sí o no? Pero cuando tú tienes la fe del Hijo, tú eres capaz de decir, yo estoy confiado. Yo tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Padre me ama. Y yo sé que como mi Padre me ama, algún día, no sé cuándo, pero algún día mi situación va a cambiar. Así es. Porque le estoy sirviendo a un Padre amoroso. Entonces esa es la fe verdaderamente, que es el don de Dios, porque es la fe de Él, es la fe del Hijo. Entonces no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Cuál es el privilegio de esto? Que dice, ya no vivo yo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:20. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que todo lo que está sucediendo en nosotros no es por una obra que nosotros hicimos, sino es por una obra que hicieron en una cruz y que hoy el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros. Todo lo que ustedes están viviendo estaba en el plan de Dios.
Es difícil entender, ¿verdad? ¿Cómo tú le dices a una gente que está enfermo y está en Cristo y tú le dices, antes de Dios salvarte, tu enfermedad estaba en el plan de Dios, ya Dios lo sabía? No fue Dios que te enfermó, pero Dios sabía que para esta fecha tú ibas a estar enfermo. ¿Cómo tú le dices a un empresario que venga aquí a Cristo y esté en bancarrota y tú le digas, tu bancarrota estaba en el plan de Dios? Estaba escrito. ¿Cómo tú le dices a alguien que esté en un hospital que sufrió un accidente? Tu accidente estaba escrito en el plan de Dios. Es difícil entenderlo, y es verdad, humanamente es difícil. Pero cuando tú escuchas lo que dice Pablo, aquí mismo la cosa cambia. Cuando tú escuchas que Pablo dice que todo lo que él hizo, todo lo hizo para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Cuando tú entiendes que esa bancarrota, que esa enfermedad, que ese accidente no es el final, cuando tú entiendes que lo más grande que tú puedes recibir es la gracia de Dios en tu vida, tú dices, todo eso que yo tenía y todo lo que me está pasando es basura con lo que yo tengo hoy. Si yo comparo todo lo que tenía y todo lo que yo era con lo que tengo hoy, digo como dice Pablo, todo lo tengo por basura, con tal de agradar a Cristo. Porque es más grande lo que tú has recibido, porque fue la abundante riqueza de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Tú dices, vale la pena servirle a Dios. Vale la pena servirle a Dios. Y es un Dios tan bueno que es capaz de darme todo lo que yo necesito para acercarme a Él. Lo que yo necesito es su gracia, pero no puedo producir fe. Y Él dice, como tú necesitas mi gracia y no puedo producir fe, yo te voy a regalar la fe. Aleluya. Yo te voy a regalar la fe para que te acerques a mí. Todo lo que tú necesitas ya Dios lo depositó en tu espíritu. Por medio de una semilla, la semilla del espíritu. ¿Cuál es el trabajo? Seguir creyendo para que el Espíritu de Dios haga maravilla en nosotros. Siga haciendo maravilla en nosotros, como Pablo le dijo a los Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por oír con fe? El Espíritu que hace maravilla en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necio soy. No saber que el justo por la fe vivirá. ¿Cuál justicia? La del Hijo. ¿Cuál vida? La del Hijo. ¿Cuál fe? La del Hijo. En sí, todo lo que hemos recibido es porque estamos en el Hijo. Nos hizo heredero y coheredero con Cristo. Bendito sea Cristo, que hoy podemos ser lo que Jesús fue para el Padre, hoy lo somos nosotros. Antes éramos creación de Dios y ahora somos hijos de Dios porque estamos en el Hijo. Amén. Se pueden poner de pie. Gloria a Dios. Gracias.